invitación, creo que la instancia está súper interesante, ojalá que puedan sacar mucho, poquito o lo que sea, pero que siempre sumen algo, algún conocimiento y siempre este tipo de instancias sirve, más allá de lo que puedan ver en la pantalla, sirve para encontrarse entre ustedes, para charlar, para intercambiar un montón de experiencias, a uno le alegra un montón ver un montón de caras conocidas, algunos conocemos desde la pantalla de la computadora y otros, yo qué sé, de la vida, de por ahí. Así que simplemente nada, agradecerles a ustedes la confianza de que vinieran, a Matías la invitación, agradecerle a Martín que está ahí arriba, Martín Picón, de parte del equipo de abastecimientos. Abastecimientos es una empresa de capitales uruguayos que empezó en Uruguay hace 30 años. Vinimos a Argentina junto con Alberto Plata, que es mi socio. Con Alberto vinimos allá a fines del año 2010. Nos instalamos en la provincia de Santa Fe, en el Trébol. El por qué fuimos al Trébol, porque teníamos amigos ahí y si no conocíamos a nadie. Entonces, por lo menos hay una salida de garantía para alquilar la oficina y arrancar a trabajar. Vinimos invitados por la gente de DCM, con quien trabajamos desde el año 2004 en Uruguay. Y bueno, y empezamos a hacer nuestro camino. Fuimos creciendo, luego nos vinimos del Trébol para Villa María, donde estamos radicados hoy ahí en el parque industrial, y fuimos haciendo un equipo. Martín se integró al equipo hace unos 7, 8 años, bueno, con Marcelo, que va a dar la segunda parte de la charla, nos conocemos desde Uruguay, pero también se sumó al equipo hace unos 5 o 6 años, y bueno, fuimos armando un equipo que lo que tratamos de darle es soluciones. La relación con Matías y con Tecnomil viene desde sus comienzos y de los concursos de quesos que nos acercaron y nos presentaron hace unos cuantos años. Y bueno, para nosotros es un socio estratégico contar con él en su base acá en Tandil, que sé que llega a todos ustedes, y, bueno, y por ahí viene. Ahí un poco la presentación de la empresa. Trabajamos obviamente en la parte de lácteos, toda la parte de panificación, esa es nuestra nave en Villa María, ha crecido, venimos la verdad que contentos con nuestro desempeño dentro de Argentina y con las relaciones que se han ido generando. La idea de hoy, como dijo Matías, es dividir la charla como en dos partes. No sé bien dónde me voy a poner, pero bueno, por acá. Donde tape menos. Como dividir en dos partes. Vamos, una parte la voy a dar yo, otra la va a dar Marcelo. Ahora hablar un poco de generalidades. A veces hay muchas cosas que ya son repetitivas para ustedes, que ya las han visto. Nunca está de más reafirmar algún concepto, tirar algún tip. A veces podemos encontrar en una pequeña explicación el por qué nos pasan determinadas cosas dentro de la elaboración posterior de la mozzarella, que pueden venir del coagulante, del fermento. Entonces, simplemente intercambiar como concepto, conocimiento desde lo teórico. Hablar un poquito después en la segunda parte de todo lo que son los insumos que nosotros trabajamos o que usamos dentro de nuestros aditivos y también algunas explicaciones de por qué nosotros seleccionamos y después ya meternos al final, que lo va a dar Marcelo, esa parte práctica y de experiencia en base a los productos y a distintos resultados. Entonces ahí después iremos avanzando. Hay conceptos que, como les decía, que ya lo tienen más que claros, de definiciones. La idea también de cuando uno presenta haga una presentación es dejarle algo para que tengan material siempre después del repaso de consulta. Martín, los orígenes de la mozzarella, ustedes lo deben haber leído en montón de lados, en el norte de Italia, se elaboró inicialmente con leche de búfala. Los cambios que ha ido teniendo, o los conceptos o la base de lo que es esa mozzarella. Han habido cambios o modificaciones en el mercado, que esa mozzarella, por otra vuelta yo hablaba con un italiano, y le decíamos, no, pues estamos haciendo mozzarella, y se reía, claro, se hizo para pizza, dice. La mozzarella, como llamamos en italiano, es otra cosa. Y bueno, de ahí todas esas transformaciones lo conocemos como pizza cheese, y a partir de ahí llegamos a que es uno de los quesos más consumidos del planeta. Argentina tiene una particularidad bien interesante en el uso de la mozzarella, las distintas presentaciones. Cruzamos el río y la mozzarella en Uruguay es totalmente distinta, y cuando vienen los uruguayos acá, quieren hacer la mozzarella que hacen ustedes. Y cuando llegan a Argentina,
las pizzerías le dicen, no, esto no sirve. Entonces siempre muchas veces lo que es la mozzarella está marcado por los mercados. O sea, la mozzarella o cualquier queso siempre es el mercado el que me va a mí marcar qué es lo que quiere. Pasando más, hay algunas características simplemente de la parte del Mercosur, de normativa, de las exigencias, pero como le dije, para que el queso es un material de consulta, etc. Características de esa mozzarella: una corteza, no la tiene, siempre se comercializa pasado al vacío, una masa homogénea. Hay mercados que siempre, a veces uno tiene generalidades de un producto, y a mí me pasó en uno de los viajes, nosotros hablamos de ricota también, la ricota no tiene corteza, sin embargo ustedes van a Italia y hay en algunos lugares venden ricota madurada, que muchas veces empezó como un accidente, una ricota, un potecito de un molde que quedó en alguna estantería arriba, se secó, formó corteza y encontraron un mercado. Hay públicos o tendencias de los mercados que a veces son más audaces. El uruguayo es muy conservador, tenemos un perfil muy apagado en lo que son quesos. Argentina tiene un perfil de sabor un poco más alto, o más que el uruguayo, pero por ejemplo mucho más apagado que el francés o que el italiano. A veces son tendencias, son culturas que nos van marcando y nos van dando esas características dentro de los quesos. Dentro del flavor, ligeramente hace un aroma suave y agradable. Cuando hablamos de después una mozzarella que tiene una masa que es madurada, que vamos a entrar después en eso, que a veces tenemos distintos procesos o maduraciones que a veces empezamos a este sabor ligeramente ácido y aroma suave, empieza a ser un poquito más intenso. De repente le encontramos una mozzarella helada bajo agua, con una masa acidificada en el momento y que el perfil de sabor es prácticamente neutro. Entonces, son como generalidades que nos van marcando, pero de cierta manera nos pasa de qué sabrosa que no tiene gusto a nada. Y ahí empezamos a ver después sobre qué masa estamos trabajando y qué es lo que nos está pidiendo el mercado. Para mí es importante siempre marcarle, tirarle algunas cosas como decir, bueno, escuchemos a ustedes que son los que están, porque a veces uno puede quedar mal, Diego vino a venderme algo, llega el técnico que quiere vender un producto, pero ustedes en ese momento son compradores, pero después ustedes venden su producto. O sea, siempre estamos de un lado y del otro del mostrador. Entonces, tener la capacidad de escuchar qué es lo que me está pidiendo mi cliente al momento de ofrecerle la mozzarella. Algunas características que queremos marcar o dejar escrito de lo que tiene que tener esa leche con la que voy a elaborar mi mozzarella o mi masa para la mozzarella. Hoy estuve buscando y no encontré una presentación de todo lo que era la parte de inhibidores que quería sumar en la diapositiva, pero por ahí, sobre un estudio, un pomo de mastitis, de muchos que acá tienen tambo fábrica, un pomo de mastitis me puede llegar a inhibir más de 1 millón de litros de leche, en lo que es el Streptococcus thermophilus como bacteria principal de la acidificación de esa mozzarella. Entonces, el tener bien detectado todo lo que es la parte de inhibidores, no solo antibióticos, sino detergentes y desinfectantes, tener controles sobre eso es fundamental, ¿tá? Para evitar problemas posteriores de acidificación. Y esto ya lo sabemos. Lo que pasa es que muchas veces caemos en errores, y yo lo pongo porque está bueno siempre hablado de que tengo un factor de una leche problema, y lo que hago a veces es como la diluyo. Y en verdad no estoy diluyendo el problema. Estoy aumentando, lo estoy potenciando, lo estoy agrandando ese problema. Entonces, entender esos conceptos para mí siempre está bueno marcarlo y tirarlo como algunos tips. Composición de la leche, lo que tiene que ver con grasa, la relación grasa-proteína, el poder optimizar los rendimientos, ahí habla de un 0,8, un 0,9, capaz que de repente, obviamente, si yo trabajo una relación 1-1 o una relación distinta, va a cambiar esa masa, me va a cambiar el perfil de sabor, me va a cambiar la textura. Y ahí es donde nosotros tenemos que encontrar ese equilibrio entre la economía y lo que me está pidiendo el mercado. Dale, Martín. Dale nomás. Son simplemente algunos puntos como para ir entrando en el clima. Se va a poner más divertido después, se lo prometo.
algunos insumos de lo que usamos dentro de la elaboración. Cloruro de calcio, siempre entendiendo dónde estamos parados cuando nosotros queremos, por ejemplo, descalcificar la masa, si no, no me saco el chip de la masa para mozzarella que voy a madurar, sino que pienso una mozzarella aislada en el momento bajo agua al momento de acidificar. Muchas veces los valores de pH me dan bien, tengo una buena acidificación del cultivo, pero tengo valores de desmineralización que no son los deseados todavía y a partir de ese resultado, con un valor de pH correcto, la masa no me irá bien. Entonces, siempre es importante tener en cuenta la cantidad de calcio que le voy a agregar a esa leche en el momento de ayudar a la coagulación, pero que no me interfiera en los procesos de hilado posterior después de la fermentación. Encontrar esos equilibrios lleva siempre un tiempo que ustedes lo tienen claro porque están todos los días al lado de la tina. La parte, obviamente, de estos insumos, ahora vamos a hablar un poquito de los coagulantes como foco, vamos a hablar un poquito de colorantes como clorofila, vamos a hablar de los fermentos como para ir metiéndolo un poquito cada vez más en tema. No quiero también por el lado del nitrato de sodio como uno que, no sé, con quién hablaba, no me acuerdo dónde fue, que dice, te tuve que agregar nitrato de sodio, no quería. Bueno, tenés un máximo permitido para agregarlo, no es lo deseable, la idea es trabajar en dónde está el foco del problema, pero bueno, a veces sirve para apagar el incendio. Dale, vamos Martín. Bueno, acá para un poquito, volvemos un segundo. Cuando hablamos de un regulador de pH, acá hay un punto que es bien interesante y empiezo a tirar algunas piedras y ustedes después las pueden tomar o no. Podemos hablar del coagulante, la importancia que tiene, y vamos a hablar de los coagulantes ahora. Conocer si ese coagulante, según su origen, si es microbiano, si es genético, qué sensibilidad mayor tiene, por ejemplo, al calcio, porque tenemos varios factores que a nosotros nos van a interferir sobre la coagulación. Uno de esos factores, que a veces no lo tenemos en cuenta, es justamente regular el pH para nosotros poder coagular. El poder estandarizar. Nosotros estandarizamos la grasa, pero a veces empezar a trabajar en estandarización de valores de pH para coagular todos los días de la misma manera nos empieza a ayudar a minimizar las pérdidas de fino, de grasa. No es lo mismo coagular con una cierta cantidad de coagulante a un pH de 6,65 con un pH de 6,50. Entonces, si nosotros y esas variables, si yo hago siempre el proceso igual, porque tengo un cierto automatismo, etc., me empieza a dar diferencias. Y esas diferencias a lo largo de un día, pero en un día capaz no es nada, pero a lo largo del mes y del año pueden ser mucho dinero. Entonces, tirar un poquito, jugar con eso de la importancia que tiene poder estandarizar o regular los valores del pH en el momento de coagular, nos va a ayudar a optimizar muchísimo los rendimientos y la economía también en el terreno. Y obviamente después medir si podemos tener la oportunidad a través de un cono de MOS, poder hacer una medición de finos, no como un control de enriquecido, sino como una medición de eficiencia de nuestra elaboración, tomar análisis de grasa, empezar a tener todos esos parámetros, todos esos registros nos permiten a nosotros ir tomando decisiones que son las correctas al momento después de cuidarlos, de salvar esos pequeños, decía una tía, abuela mía, cuidemos los pesitos chicos que los pesos grandes se cuidan solos, y siempre cuidado las monedas. Pero bueno, yo siempre me quedo con eso porque en verdad tiene mucho que ver. A veces no vemos pequeñas pérdidas, la canilla que va goteando de agua y no nos damos cuenta de los litros de agua que tiramos. Simplemente nos fijamos en que esté cerrada, pero no si está bien cerrada. Bueno, esto es una parte que obviamente que todos la conocen bien, pero hay algunas cosas que a mí siempre me gusta comentar, que capaz que parecerán tontas, pero que no dejaron de ser sorpresas. Yo les hablaba que yo comparo mucho por esta no binacionalidad, pero sí ir y venir constante. Antiguamente trabajábamos con cuajos de origen animal, aparecieron las quimosinas, los cuajos producidos por fermentación, los coagulantes microbianos que fueron en algún momento que fueron en algún momento pesaron y que después perdieron algo de presencia y que volvieron con fuerza. Todos
coagulantes microbianos, y obviamente están en la diapositiva los coagulantes de origen vegetal que no vienen al caso. ¿Y por qué digo esto? En Uruguay pasó lo mismo que acá, coagulantes de origen animal que siguen existiendo, que se trabajan hasta el día de hoy, con la variabilidad que a veces ocurre según el origen o de los animales en los que se están faenando, y la quimosina toma un protagonismo realmente muy importante. Cuando yo curso para este lado, empiezo a ver en un mercado que había una presencia muy fuerte había de quimosina, había de cuajo animal, pero también estaba el microbiano. Y en Uruguay no se trabajaba tanto como acá. Y ahí uno empezaba a ver las cantidades, por ejemplo, de cloruro de calcio, uno de los insumos que hablábamos. Y empezábamos a estudiar que un coagulante microbiano tiene, los dos están influenciados en su población por el cloruro de calcio o por el calcio disponible. Sin embargo, un coagulante microbiano potencia mucho más en relación a una quimosina producida por fermentación que ante la presencia de calcio. Con la temperatura pasa al revés, los dos se ven beneficiados o afectados en el momento de la coagulación, pero lo que cambia es que un grado de temperatura influye mucho más al momento de coagular sobre una quimosina que sobre un microbiano. La influencia que tiene sobre uno y otro, ¿se entiende? Las funciones básicas de ese coagulante, sí, siempre trabajamos en la coagulación. Yo a veces me río, siempre digo el mismo chiste, pero cuando dice el coagulante poco proteolítico, no. O sea, no proteoliza, ¿verdad? Ojalá que sí que proteolice, si no, no coagulamos la leche. Pero fuera de esa proteólisis inicial de donde coagula, después tiene una influencia en la maduración. Si vamos a la parte de quesos con ojos, hay muchos estudios, no es la charla de hoy, o muchos ejemplos de combinaciones entre coagulantes microbianos o bovinos y coagulantes o quimosinas producidas por fermentación, buscando una interacción entre los dos insumos, entre los dos coagulantes, para lograr mejorar la coagulación o mejorar la maduración o mejorar la apertura de ojos. Si yo voy a trabajar con una mozzarella helada bajo agua, pensando en una mozzarella que tiene un 42% de humedad, que va a ir a la exportación, que me van a pedir mínimo 12 meses de vida útil, y bueno, la importancia que tiene el coagulante que yo seleccione es muy grande, porque si no voy a tener un problema de ablandamiento, voy a tener un reclamo en el mercado, voy a tener que hacer un pick-up de esa mercadería, hay puntos muy sensibles que tomar. Obviamente si me dicen, no, pues yo marcaba una masa madurada, o marcaba interno, una vida útil más corta, otra humedad, y capaz que con la maduración, con otros condicionantes, el coagulante interfiere menos, pero siempre el origen de ese coagulante va a interferir en la maduración del queso que yo estoy elaborando o que vaya a procesar. Esto lo vamos a pasar simplemente rápido, pero tirar algunos puntos. Para seleccionar ese coagulante, sí, tener en cuenta, esa economía en la relación costo-dosis, en qué performance me da, tenerlo evaluado en la parte, obviamente, como les decía, poder hacer análisis a través de los finos de cuajada, de la grasa que están perdiendo, las tasas de recuperación que tengo de proteínas y de grasa al momento de trabajar. Hoy hablaba con un cliente de otro tema y de otro insumo, pero la importancia que tiene también a veces la vida útil. Venimos a vivir algunos periodos medio complicados de tener los insumos o de poder tener estabilidad con el tema de los insumos y en algún momento la vida útil pasaba a ser un factor fundamental, tener distintos proveedores. Obviamente que la pureza, a veces trabajar con productos más concentrados, el riesgo que ocurre, pasa muchísimo y dice, no, mira, yo la verdad que en las condiciones que tengo yo prefiero trabajar, no sé, con un producto de fuerza 200 que con uno de fuerza 1000, porque ante el factor humano, ante el riesgo, la pérdida del 1000 termina siendo mucho mayor que el 200. Y también es un tema de volumen, decíamos, pero yo prefiero trabajar con algo más concentrado para tener menos stock en cuanto al volumen físico, porque a la vez tengo el calcio, tengo esto, y yo quiero ese espacio de frío para determinado producto. Entonces, esa pureza, esa concentración de la enzima van a interferir muchísimo en
en la selección de ese coagulante. Acá hay un punto que es bien interesante, todos son interesantes, pero lo libre de aplicación en suelo, o sea, libre de problemas de aplicación en suelo. Que ese coagulante que yo que estoy utilizando no me genere, cualquiera de los insumos, un problema en ese subproducto que antes no digo que molestaba, pero que iba para la alimentación animal y que hoy empieza a tener cada vez más, o empezó ya hace tiempo a tener cada vez más importancia en la economía y en el día a día de ese, como complemento de lo que estoy elaborando. Bueno, obviamente el soporte técnico se lo da más de ahí, les enseña, le dan todos los tips, ¿no? Y bueno, después distintos criterios que son importantes al momento de tomar. Creo que acá hay gente que trabaja en la parte de calidad y sabrá bien todas las certificaciones que a veces piden y que tienen que garantizar a través del producto que ustedes están dando. Entonces, sí, kosher, halal, como una apertura también de mercado, pero libre de GMO, libre de alérgenos. Tenemos muchos requerimientos, generalmente la gente de calidad son como los malos que le envían al proveedor un montón de papeles, pero son fundamentales lo que interactúan con la gente de producción y con el proveedor. Dale nomás. Esto lo tienen más que claro, creo que no sé si se ve bien, pero bueno, las dos vías para coagular la leche, simplemente como información general, ¿dale? La estructura de la caseína, cómo se da esa parte de coagulación, dale Martín nomás. Estas etapas que hablábamos un poquito recién, como graficadas, la primera etapa donde coagula, la segunda etapa donde se da la floculación, luego el endurecimiento y ya lo que es termina con esa tercera etapa, lo que es la proteína. Dale nomás, para no aburrir mucho con toda esta parte. Me fuiste. Dentro de los aspectos a tener en cuenta, como decía, el origen del coagulante seleccionado, ya empezamos con un pequeño resumen. La concentración de la enzima, que es el tiempo inversamente proporciona a la concentración de la enzima, está claro. El efecto de la temperatura, lo que hablábamos recién, la sensibilidad según el origen, un poco lo que comentábamos recién. El efecto del pH, que también lo comentábamos recién en ese resumen. ¿Vale? Poco para que quede simplemente. Y acá por ejemplo, la parte de dilución de agua también siempre lo comento. A veces, si nosotros no conocemos o no confiamos en la calidad de nuestra agua, o si tenemos, no sé, cloraciones en línea, a veces preferimos trabajar con el agregado del cuajo directo a la tina, dar un minuto más. Hoy cuando hablamos de los tiempos de floculación, una floculación mínima en 16, 17, 18 minutos, tenemos coagulantes que demoran 25, entonces tenemos tiempo como para poder hacer un agitado de 1 o 2 minutos más y evitar un factor de riesgo como a veces diluir ese coagulante en agua y después agregar esa agua que no sabemos bien el origen, o si me va a dar algún problema que va a interferir negativamente en la coagulación. Entonces yo generalmente, si se dan las condiciones, prefiero agregar el coagulante directo que andar haciendo dilución. Nos metemos un poquito en la que es la parte de los fermentos. Hablamos de los coagulantes, hablamos de los insumos, primero de los aditivos en general, de los coagulantes y de los fermentos. Acá se da, dale Martín, una clasificación, simplemente vamos a hacer foco en lo que son los cultivos termófilos, foco en lo que es el Streptococcus termófilo, y algunas simplemente consideraciones de algunas aplicaciones de lo que puede tener que ver con algún helvético, que ustedes lo tienen claro, la importancia que tiene en lo que es el consumo de azúcares residuales para evitar un padeamiento, un browning muy alto, que después se me puede quejar el cliente o el consumidor final. ¿Vale? Encontramos distintas presentaciones. Este es un tema que a mí siempre me gusta retomar o comentar. Teníamos antiguamente los fermentos que preparábamos a través de repique. Tal vez hoy alguno de ustedes siga haciendo repique. No levanten la mano porque si no Mati obviamente se pudre de todo. Así que, pero después tenemos los liofilizados, tenemos los congelados. Los liofilizados ganaron muchísimo mercado, los congelados los perdieron. Hay todo un tema de logística, de manejar el hielo seco o las condiciones de almacenamiento como desventaja. Como ventaja, bajan los tiempos de latencia en tina, tenemos una curva que arranca antes, combatimos mucho más lo que son las NSLA.
empezamos a tener ventajas y desventajas. Todas son discutibles, el tema es encontrar lo que nosotros necesitamos en función del producto que vamos a elaborar. Ahora hay algunas curvas que yo después comparto siempre en alguna presentación. No simplemente hablamos de este termófilo como un algo, todos los termófilos son iguales, no. Y hay un poco algunas curvas y algunas cosas que simplemente ahora vamos a ir comentando. Me pongo a hablar antes de la presentación, pero ya lo vimos y es como un enfoque. ¿Cuáles son las funciones de los cultivos? Ya lo tienen más que claro. Sí, o sea, vamos a tratar de producir ácido láctico, buscando descalcificar esa masa para lograr unas buenas características de hilado. Dentro, obviamente, les decía, el cultivo que vamos a utilizar, lo que trabajamos normalmente, es un termófilo puro. Y hay algunas combinaciones interesantes. Capaz que la segunda en el medio, y ninguno la está usando y ninguno la usó. Obviamente que si hacemos una mozzarella a partir, o hacemos una masa de mozzarella a partir de una combinación de termófilo con vulgánico, vamos a tener un incremento de sabor, vamos a tener unas características deseadas desde un lado y indeseadas del otro, porque puedo tener un ablandamiento en el producto final. Pensando en esa mozzarella, no la que ustedes pueden ver en el cilindro, en la humedad con masa madurar, sino la mozzarella que voy a elaborar en el momento una vez que llegue a pH publicado bajo agua. Y después, sí, una combinación que tal vez a veces encontramos, relaciones, yo qué sé, 90-10, 95-5, de una combinación de estreptococcus termófilo con un helvético, buscando justamente eso. A veces que no me cambie radicalmente la curva, pero que sí tenga un consumo de esos azúcares residuales para minimizar lo que es el brown. El estreptococcus termófilo tiene un consumo de la lactosa, pero generalmente no tiene un consumo sobre la galactosa. Entonces ahí es donde nosotros empezamos a tener un pardeamiento muy alto en esa mozzarella y no lo buscamos. El lactobacilo helvético lo que nos va a permitir es eso, consumir más ese azúcar residual y bajar o minimizar o que impacten menos el browning, los blitters sobre el producto final. Dentro de los criterios de selección, obviamente tenemos una temperatura mínima, una temperatura máxima, una temperatura óptima de lo que son las bacterias. El tema para mí acá, y lo vamos a mencionar después, la importancia que tiene conocer el termófilo, en este caso, que estoy usando. En lo personal, uno más o menos conoce lo que hay en el mercado propio y ajeno, y yo trato siempre de hablar de lo mío. Nosotros trabajamos, por ejemplo, con un termófilo que tiene unas características interesantísimas en cuanto al perfil de sabor, en cuanto a una curva, pero es una curva que si se nos viene la temperatura, por ejemplo, por debajo de los 37 grados, la curva se hace muy directa. Pensemos, no sé, me voy un poquito de la mozzarella y me pongo en un cremoso, donde de repente, no sé, las condiciones de la sábana de elaboración son muy frías, ¿verdad? Tengo una temperatura que se me viene, no sé, la masa a 33 grados y es como que pone el freno mal. En un termófilo, de repente en otro termófilo, en una versión, no sé, congelada, realmente a 33 grados sigue caminando. Entonces, conocer las características del cultivo que estoy utilizando es fundamental para nosotros poder elegir. Después sí podemos tener rotaciones fágicas, tener también conocimiento de en esa selección, la velocidad de acidificación y también cómo responde al momento de frenar, que no se me vaya un pH muy abajo, que después tenga problemas que los vamos a ver de recotamiento, etcétera, dentro de esa masa. Y obviamente, sensibilidad a fagos, todas las empresas trabajan muchísimo en ello, a veces tenemos un fermento como puede ser el de Bochi CP, y lo que tenemos en ese cultivo, tenemos 4 rotaciones fágicas y tenemos 4 cepas de termófilo adentro por cada sobre. Entonces, tenemos una robustez contra fago que es interesante, que ninguna de ellas está solapada entre una rotación fágica y otra. Entonces, se me arma una combinación de teniendo una rotación correcta de tener una robustez contra fago que no me va a generar problemas. En un queso que es especial desde el momento que está muchas horas fermentando en un mismo lugar. No es como una barra o un queso con ojo que va a estar un rato en la tina, va a la adrenoprensa, de la adrenoprensa va a los moldes y están en la prensa. Acá tenemos una acidificación
en el lugar donde el tema fago, biofilm, etcétera, empieza a jugar y jugar mucho. Entonces, en resumen, cuando uno va a trabajar o a elegir ese cultivo, un poco lo que conocemos las características que quiero elaborar, va a ser una masa, ¿en qué momento freno el pH de esta masa? La freno a 5,5 porque mientras se enfría y después mientras madura para que no se me vaya un pH, no sé, muy bajo. ¿Qué sobre elaborar o qué masa estoy elaborando? ¿Qué características necesito? ¿Cómo se va a comportar? ¿Cómo se adapta ese cultivo a la infraestructura que yo tengo? No tengo buen frío, no tengo condiciones de enfriado, entonces tengo que conocer todos esos factores para yo tomar la decisión de qué cultivo voy a utilizar después. Conocer los requisitos del mercado consumidor. Nosotros hablaba con un fabricante de quesos tipo Fiordilatte y el público consumidor que consume ese queso que va en la pizza no quiere que justamente tenga brownie, quiere que justamente cuando se lo ponga en la pizza y se derrita, que no me haga ese empardeamiento, que se mantenga. Y de repente voy a otro tipo de pizzería y lo que quiero justamente es ver esos blisters que estén marcados, no lo que quede negra, pero sí que tenga sobre. Entonces, conocer esos requerimientos del mercado consumidor me va a permitir a mí trabajar y seleccionar sobre esos cultivos. El manejar distintas opciones de proveedores, primero el Mati y después el resto, pero siempre primero el Mati. No, pero creo que venimos de una. A ver, me pasó con muchas oportunidades de decir, ya, dependo de vos, no me falles porque no tengo otro proveedor. Y es como que me está poniendo un revólver en la cabeza, porque en momentos muy complicados como los que pasamos, es decir, es una presión muy grande, no, tenés que tener, lo dije, tenés que tener otro proveedor, buscar otro proveedor para jugar un titular y hay suplente, pero tenés que tener siempre un proveedor desarrollado suplente para que entre a jugar cuando se necesite, por un tema de pago, por un tema de mercado, por lo que sea, pero necesitas tener siempre entrenado. Juegan 11, pero ahí tiene que haber 6 en el banco. Hay una característica, como les decía, hay información que ustedes la tienen clara, no se ve mucho, un poco borroso, pero para que le quede el material después, esto lo va a tener Mati, se lo va a poder pasar a ustedes, para que lo tengan simplemente como información. Acá hay algunas curvas, por ejemplo, donde trabajamos en distintos cultivos, acá está graficada la curva de pH y en contraparte con la temperatura. Y más allá de la curva de pH, tener identificada esta curva de cómo funciona, cómo acelera en el momento que sube la temperatura, respetar ese tiempo de latencia que nosotros tenemos para poder cruzar la curva y que el fermento, digamos, en su fase exponencial de desarrollo empiece en el momento que sube la temperatura y controlar los tiempos de acidificación y en función de la elaboración es fundamental. Por lo que sigue, una curva totalmente distinta, también acelera, el primero es un cultivo congelado, este es un cultivo liofilizado, donde trabajamos con distintas presentaciones, pero las mismas dosis y distintos termófilos. Entonces, por más que acelera su curva en el momento de levantar la temperatura, como la curva no es tan pronunciada como en el otro caso. Entonces, simplemente ir conociendo, es una curva que se alarga, que llega a un pH automáticamente, pero se frena hasta menos de lo que nosotros se nos frenaba en el otro. Simplemente como para conocer distintas curvas. Y acá nosotros lo que hicimos fue aumentar la dosis de este streptococcus y ver simplemente cómo se nos fue más abajo en función también de levantar un poco más la temperatura. Jugamos a 42 grados en vez de 40 como estaba la anterior y vemos cómo la curva tiende a ser más pronunciada, no se frena con la otra y luego termina siendo un pH más abajo. Simplemente son pruebas, nosotros prueba es un cultivo, las dosis, con Marcelo Carlos por ahí que va a venir en un ratito. En algún momento terminábamos haciendo pruebas y dando mozzarella con pH en agua por debajo del 4,9, con buenos resultados y bueno, logrando encontrar la curva y después ir ajustando la dosis para que tampoco nos apure. A veces uno tiene una tina tras la otra y decías, estábamos haciendo un desarrollo, una prueba y salía la tina 2 antes, la tina 3 antes que la 2. Entonces es importante conocer justamente esas curvas y conocer lo que les decía para nosotros ir ajustando la dosis a los tiempos de cada planta, adaptar el cultivo a la infraestructura
que nosotros tenemos en planta. Simplemente como una gráfica de flujo. No encontré ninguna que pudiera agregar acá dentro de las diapositivas, no se queda un precio de referencia, pero bueno, hasta donde fue ahí la cuajada, va. Pero bueno, simplemente algo ilustrativo. Pero acá dentro de un flujo digamos, de una elaboración de queso, de una elaboración de mozzarella hilada en el momento bajo agua. Corte, agitado, cocción, secado, acidificación, y una vez que llegó el pH que nosotros deseamos, pasamos al hilado, al amasado, moldeo enfriado, podemos hacer un salado mixto, un salado en masa, donde hay unas imágenes después, o un salado en salmuera donde va a estar determinado tiempo y ahí encontrar también las condiciones de cada planta. Dentro de ese hilado, las características se define como aquella propiedad de un hilo cuajada. Bueno, hay un montón de descriptores que uno a veces en un concurso de queso, que hay muchos que han trabajado, que han participado en los concursos de queso, la característica que tiene que tener esa mozzarella en el momento después, en cuanto al hilo, en cuanto al derretimiento, en cuanto al estiramiento que tiene que lograr. Pero bueno, y todos esos factores están determinados desde acá, desde la humedad de esa masa, desde las características de los pH con los que trabajamos, de la temperatura. Empezamos a jugar con distintas, tengo mucha acidez, bajo la temperatura del agua, tengo poca acidez, trato de tener una masa un poco más dócil y aumento la temperatura. Uno empieza a encontrar características deseadas en cada uno de los productos en función de cada una de las elaboraciones. Para un poquito. Cuando hablamos de vapor directo y utilización de vapor de buena calidad, tiene un factor que a veces tenemos que controlar un poco es uno de los puntos, a veces yo digo como crítico, de las líneas de vapor, tener algún sistema de filtración, PLC condensado, todas las condiciones también de la propia cañería de transporte de ese vapor. Dale nomás. Esta es una transparencia que le pedí en algún momento, saqué a la gente de Saco, de Brasil. Entonces me parece que está bien interesante, que está buena, que está clara la característica de en qué momento encontramos un buen hilado, de cómo están asociadas a comportar esas mozzarella en función del valor del pH, cómo se comporta con un pH muy alto y cómo se comporta con un pH muy bajo, y qué condiciones tenemos, por ejemplo, de calcio. Entonces, como una información general que me parece que está buena o que está bien clara, porque a veces tenemos una mozzarella o una masa que tenemos un pH de 5,2, 5,1, está pronta para hilar, pero sin embargo no descalcificó lo suficiente, yo le 100 porque eché mucho calcio en el momento de la coagulación y tengo una estructura rígida. La masa está bien, está brillosa, pero al momento de empezar a manipularla empieza a quedar firme, rugosa. Y son puntos que son a tener en cuenta. Y otra de las cosas que siempre me gusta tirarle como alguno de los tips, no sé si alguno de los que está acá hace una mozzarella hilada bajo agua, es ajustar el valor de pH del agua al momento del hilado. Entonces tenemos aguas que están arriba del 7, a veces tenemos aguas con 7,2, aguas muy duras, y poder lograr bajar ese pH del agua, lo que permite que cuando yo meta esa masa que está ácida, que es una proteína ácida, la agrego en un agua que tiene un pH alto, lo que tiene que hacer automáticamente esa proteína es una contracción, en esa contracción genera rigidez, esa rigidez hace que después esté más tiempo en trabajo mecánico, con mayor desgaste, ¿sí? Y tengo más pérdida de tiempo y económico. Entonces, si nosotros logramos bajar el pH del agua, puede ser con suelo, puede ser con ácido láctico, y ponerle un pH cerca de 5,5, por lo menos que no sea 7, puede ser 6. Ya esa proteína ácida que entra a 5,1, 5,2, la agrego en agua, no tiene esa contracción, entra y queda relajada, se va a hilar mucho más fácil, voy a tener una masa mucho más dócil al momento de hilar, con menos tiempo y trabajo mecánico y con menos pérdida. ¿Sí? Entonces, a veces es importante tener claro. Ustedes me dicen, no, yo hago un proceso continuo. Y yo siempre pongo un ejemplo, una producción de mozzarella discontinua, pero hacían
10 tiras por día, 20 tiras por día, a la mitad 20 tiras, a la mitad de las 10 tiras tiraba el agua de la heladora y preparaba de nuevo. Tenía una diferencia en la primera y en la 11. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el agua que agregaban tenía un pH alto. Después la 2, la 3, la 4, todas las mozzarellas que llevaban después de esa agua ya tenían expulsión de suelo ácido. Entonces se comportaban, se llevaban más rápido, cerraban mejor y ajustaban mucho mejor el valor de humedad que la 1 y la 11, porque después de la 10 tiraba el agua y acá. Lo único que hicimos fue corregir agregándole a la 1 y a la 10 ácido láctico o suero de la misma elaboración para que me bajara el pH y tuvieron en las 20 heladas del día un proceso o un resultado estandarizado. ¿Sí? Bueno, acá hay unas imágenes, yo decía, de un salado mixto, donde hay ahí en la masa que va cayendo después del hilado una adición de sal y después se terminaba, en este caso en la foto, ¿no? Un salado en salmuera, una salmuera dinámica que permite bajar el tiempo de salado y permite terminar el recorrido con el porcentaje de sal en el producto final. Quienes elaboran masa y después la van a agregar, van a hacer el proceso de hilado, que ahora después no se van a meter en eso, obviamente que las sal van a estar agregando directamente sobre la masa en el momento de hilado con vapor directo. Y los valores de sal que vamos a tener en el producto final van a ser los mismos. Algunos ejemplos, algunos efectos y algunas características de esos efectos: blanda, exceso de humedad y o grasa, también mozzarella maduradas, proteolis no peteados, juega también lo que le decía la selección de cultivos, a veces en algunos casos se trabaja con un orgánico, con algún mesófilo, pueden jugar ahí un desbalance de grasa también, me va a dar una mozzarella mucho más blanda, tiene una relación de grasa-proteína que no es la que hablábamos hoy, de 0,8, 0,9 o 1, y me va a pasar que me va a quedar una mozzarella blanda, que me va a quedar un defecto en su funcionalidad. Un derretimiento bajo, como otro de los defectos, baja humedad y o grasa, que el desbalance sea al revés. Una mozzarella. Luego tenía unos videos que no los pude subir y mostrárselo de una mozzarella que justamente le faltaba calcificar, tenía un valor de pH, la bajo agua y tenía una estructura muy rígida que no permitía después un buen cerrado de esa masa. Bueno, lo del brownie ya lo hablamos, la lactosa residual, el ávico también, con valores de pH muy bajos, problemas de enfriado, defectos de hongos, el tema de conservar esa corteza libre de hongos, son parte también a veces de los desafíos, como trabajamos con quesos que son de alta humedad, hongos, levadura también, a veces controlar eso es parte del reto y del desafío. Y lo que es la separación de aceite o de inox como factores de exceso de proteínas y alto tolerancia de leche, bajo porcentaje de sal como esos causales. Acá simplemente tengo unas imágenes para compartir de masas que estaban prontas para hilar, con valores de pH de 5.15, 5.16, estaban esperando para ir a la hiladora. Alguna masa que ahí se ve un poco rugosa, seguramente nos faltaba descalcificar un poco más esa masa para evitar esa rugosidad, pero como que el hilado se ve, igual se ve tenso, no era una elaboración que nosotros veíamos que la masa estaba dosis, sino que tenía cierta rigidez. Dale nomás, simplemente una imagen. Acá estábamos en una fábrica de Uruguay, ya hace unos años, era un colega ahí, Felipe Iglesias, se jubiló hace poquito, y bueno, estábamos poniendo en funcionamiento esa máquina y ahí estábamos desarmando al final y viendo las características. En esta planta se elaboraban 2 tinas de 1.200 litros cada una, donde ajustábamos una dosis muy bajita del cultivo y después las tinas suizas famosas se cortaba a mano, después de corte a mano se dejaba acidificar bajo suelo una prensa, se sacaba del suelo, se cortaba la masa, se agregaba la tecnología de la máquina era argentina, la maquinaria, hilaba bajo agua, las mismas máquinas que acá también las usan con vapor directo, pero en Uruguay como no está ese mercado, se hilaba bajo agua,
y después se sacaban las características que en ese caso tenía la masa, estaban súper interesantes. Acá estábamos probando unos CP cuando recién habían salido más. No, los cultivos los del Bochiche CP, que recién habían salido, y era también toda una novedad trabajar con ese cultivo congelado en producciones muy pequeñitas, la tienen en 1200 litros y encontrar la curva correcta. Dale, nomás. Una foto, imágenes, siempre la masa cuando a veces está pronta, cuando ya la vemos que ya empieza a ir sola, como esas pechugas de pollo, siempre hay unas imágenes como para tener algo de información. Esto creo que esta foto también en Uruguay es una vieja amasadora de pan, algunos acá también la ha usado, o muchos empezaron así, y bueno, también toda edad bajo agua, como ahí ven, ¿no? Pero bien cargadita. La de nomás. Acá teníamos un defecto, dos defectos teníamos. Primero, la mucosidad, no lográbamos. Esta era una masa joven y ellos la idea era usarla, hilarla bajo agua y quisieron probar a hilar esa masa en el mismo momento con vapor directo. El resultado fue ese que ustedes ven ahí. Todo acá tiene toda una separación de suelo, un sobrenadante, eso flotaba todo el suelo, la masa quedó totalmente áspera. Esa masa nosotros lo que hicimos fue sacarla, dejarla en una bandeja, junto con el resto de la masa, maduró 3-4 días, la volvimos a hilar y quedó perfecto. Pero en el momento el resultado fue como una prueba, porque no querían hilar bajo agua y bueno, pero no querían madurarlo tampoco. Y bueno, a base de prueba y error ahí están los resultados. Dale nomás. Esto es un poco para que le dé la nostalgia. En Uruguay el 25 de agosto, en la noche del 24 de agosto, el 25 la declaratoria de la independencia, es muy conocida la noche de la nostalgia. Es en la noche en Uruguay que sale más gente. De hecho, en la frontera, en Gualeguaychú y todo eso estaba festejando la noche de la nostalgia porque usan muchos uruguayos. Y hay muchos uruguayos, pero el hecho de la nostalgia es un poco como con eso, estamos en agosto, empieza el mes de la nostalgia para los uruguayos y la traje. Capaz que a alguno de los que está acá le viene esa nostalgia cuando moldeaban a mano, luego la estrangulaban, cortaban ese cogollo que le quedaba arriba y ahí iba el molde. Bueno, como una parte melancólica. Dale, Martín, dale nomás. Acá estábamos haciendo una prueba de funcionalidad en una mozzarella, también en una láctea, donde ven todos los formatos de atrás, son todos mozzarella, está con un valor de humedad ahí que ronda el 42%, y bueno, veíamos justamente cómo se comportaba esa rebanada, esa feta, que es como más se consume en este caso en Uruguay, en el momento de derretir, evaluábamos lo que era la separación de aceite que no tenía, evaluábamos lo que era el quemado del pardeamiento, el brownie, y después veíamos cómo se comportaba ese hilado. Un poco la idea es charlar ahora un poquito de algunas características de los almidones. ¿A dónde va? No me voy a dar una clase química porque no es mi especialidad, hay muchos mejores químicos que yo acá. De hecho, yo no soy químico. Pero hablar de los almidones modificados, o sea, hacia dónde va esto es como un preámbulo, una primera presentación de lo que va a hablar Marcelo después sobre los productos con los que nosotros trabajamos. Entonces, cuando hablamos de almidones modificados, nosotros generalmente ya sea para dulce de leche, para mozzarella, para lo que sea, hablamos como que hay almidón modificado. ¿Qué agregas? Almidón modificado. Hay modificaciones y ahí es donde vamos a ir que van a dar determinadas características sobre el producto que yo voy a querer elaborar. Entonces, dentro del portafolio nosotros trabajamos con Data Live, que es una empresa americana. No voy a hacer la presentación de detalle, pero tiene más de 350 almidones que abarcan múltiples funcionalidades. Desde desafíos nutricionales, desafíos de proceso, desafíos de etiquetado, de estabilización. Bueno, dentro de esa batería o de ese espectro, de ese popurrí que tenemos de almidones, nosotros trabajamos con algunos que nos dan determinadas características en función de su modificación y de combinaciones con otro hidrocoloide o con otro estabilizante que me den las características que ustedes quieren en el producto que están elaborando. Esta es una parte simplemente
química como para tener de información que es el almidón, carbohidrato complejo, que se encuentra en distintas frutas, vegetales, y que en este caso digo, se extrae y se hacen aplicaciones. Está formado por unidades de glucosa. Esas unidades de glucosa pueden estar en forma lineal o en forma de polímeros, eso le da distintas características. Dale, Martín. Dentro de esa estructura del almidón encontramos, por ejemplo, la amilosa. Dentro de esa amilosa, ahí está graficado como si, o está dibujado, mejor dicho, como si fueran troncos de árbol. ¿Y qué característica tiene? Que es una estructura generalmente lineal, y cuando nosotros vamos a un producto terminado, según las condiciones o las características del producto que estoy utilizando dentro del almidón, me puede dar algunos efectos como el que está en la foto. La amilosa no está presente en todos los almidones. Sí, la que está presente en todos los almidones es la amilopectina. Esta amilopectina, en vez de tener forma de troncos, la dibujamos ahí como si fuera una rama. ¿Sí? O sea que tiene uniones 1,4 lineales como polímeros de 1,6. Es una molécula altamente ramificada, como le decía, como una rama del árbol. ¿Qué es lo que sucede? Esta amilopectina que está presente en todos los almidones es menos susceptible a lo que es gelificación en de agua, a lo que es la retrogradación, en el momento de hidratarse, de cocinarse, de retener el agua, en el momento de, después, por ejemplo, en un cambio de estructura, que no me tenga esa pérdida de agua. Entonces, minimizo comparando con el efecto que teníamos recién. Pero bueno, esto es como una parte introductoria. Como les decía recién, tenemos diferentes fuentes, desde maíz, maíz boxy. La diferencia que tiene el maíz DEN con el boxy es que el boxy es 100% amilopectina, mientras que el dentado, los almidones DEN, tienen una porción de amilosa. Tenemos de tapioca, de mandioca, de papa, y que cada uno de ellos va a dar distintas características. Acá está graficado arriba los porcentajes aprox que tienen de amilosa y amilopectina, y las características las vamos a ir viendo ahora en cada uno de los siguientes diapositivos. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros, cómo es que se incrementa la velocidad? Creo que tratamos de, esto es una vista del microscopio con una adquisición. Los gránulos de almidón, que son como esferas suaves, aumentan su viscosidad por un tema de volumen. Al cocinarse se hinchan y en ese tema de volumen me cambia la viscosidad del producto final. Acá hablamos de un almidón activo. ¿Qué es lo que sucede recién cuando yo les decía de esa retrogradación y de esa pérdida o de esa cinésis que me ocurre en el producto final? Yo tengo los granos de almidón, le aplico temperatura, agitado, hago una cocción, los granos se hinchan, llegan a su pico máximo de expansión, y a partir de ahí empieza una degradación y después un seteo. Entonces muchas veces nosotros encontramos que aumenta la viscosidad mientras voy calentando, y en ese aumento de viscosidad después yo lo enfrío, hay una retrogradación y después tengo una separación de agua. El gránulo se hinchó a su máximo tamaño y luego se quiebra, y al quebrar libera esa agua que tiene. Hablamos de un almidón nativo. Cuando hablamos de las modificaciones, vamos a hacer foco en dos tipos de modificaciones. ¿Y qué es lo que van a buscar? Darle tolerancia al proceso, a el calentamiento, a medios ácidos y agitados, y dándole estabilidad durante la vida útil. O sea, hablando de lo criollo, tengo un almidón, lo agrego, lo que va a hacer es hincharse, darme soluciones sobre el producto que quiero elaborar, y que a lo largo de la vida útil no me genere el problema, por ejemplo, que yo ahora la bolsa y me largue todo el agua. ¿Se entiende? Cuando hablamos de la tolerancia al proceso, hablamos de un tipo de modificación que es la inhibición. Trabajamos sobre la amilopectina. Lo que logra la tolerancia se logra inhibiendo la hinchazón del almidón. Imagínense que esta es la inhibición. Entonces, ¿qué hace esa inhibición? Evitar que el gránulo crezca a tal tamaño que no pueda soportar su estructura y que se quiebre. ¿Sí? Imaginen cómo pasa a veces la copa del árbol, está muy cargada, llovió, se llenó de agua y se quebró el cajón porque no pudo soportar esa presión que tenía. ¿Se entiende? Entonces lo que hace es darle cierta rigidez para inhibir que se hinche tanto.
¿Vale? Está también la sustitución. Dale la otra. Esa sustitución lo que termina haciendo es generar grupos, como dice aquí, se puede sustituir con grupos afines de agua para mejorar la útil de los alimentos. Entonces, a esa rama de la amilopectina que hablábamos hoy, se le hacen como extensores buscando que aumente el control de la humedad, que no se hinche tanto, que hablábamos en el otro, y que el agua que retiene la deje retenida. Cuando hablamos de los almidоnes modificados, generalmente no es aire, tiene una inhibición, tiene una sustitución, generalmente son combinaciones, son modificaciones duales que lo que le permiten es darle a ese producto final las características que yo quiero para mi proceso. Entonces, que no se hinche tanto, pero que me retenga el agua una vez que la retuvo, que no me la largue. ¿Sí? Entonces, buscar combinaciones entre las dos modificaciones del almidón para lograr lo que yo busco en el producto final. Cuando hablamos obviamente de las aplicaciones de este producto, vamos al foco en lo que son, por ejemplo, en un queso procesado, de lo que nos trajo acá, estable bajo condiciones fuertes de proceso. O sea, lo que hay muchas veces es el trabajo mecánico. Un trabajo mecánico con un pH de 5,2 o a veces de 5,1, que puede hacer que justamente un almidón nativo se hinchó, se quebró y después me largó, o sea, no soporta el proceso. Que aporte textura cremosa, que me ofrezca la posibilidad de producir productos comerciales de fiabilidad, entonces también que me retenga el agua, que me mejore los rendimientos, que me mejore el equilibrio, pero que a la vez, por ejemplo, me dé un seteo. ¿Qué es ese seteo? Justamente que ese producto teniendo un 50% de humedad, una vez frío, tenga características de fiabilidad. Entonces, logro encontrar un equilibrio entre una parte económica y lo que me está pidiendo el mercado. ¿Sí? Que si ahora después vamos a ver algunos productos, etcétera, y ejemplos claros de, no sé, un cheddar, por ejemplo, fiable para que me soporte el proceso de hilar una masa o de trabajar con una masa con un pH bajo, con una alta humedad, pero que tenga una firmeza para darle fiabilidad y que después, si la pongo sobre la hamburguesa, no se me vaya. Entonces, es como una combinación de necesidades en la elaboración y en el producto final que lo logramos con selección de algunos de estos productos, de estos almidones. Por ejemplo, en salsa de queso aporta el cuerpo en fórmulas con bajas proteínas, ayuda al reemplazo parcial de ingredientes de alto costo como caseína o caseinato, porque también empezamos a encontrar una necesidad de bajar costos muchas veces en el producto. Entonces, bueno, en función de esa baja de costos, empiezo a tener una selección de qué almidón y qué funciones quiero en ese producto final. Ahí, bueno, ya hablamos, la parte de lo que es la reducción de la siléntrica, importantísimo, o sea, el momento en que estamos trabajando con productos que tienen alta humedad y que lo que no queremos es justamente que después, cuando lo corte, lo abro en la bolsa, me largue toda el agua. Esta parte, o sea, es lo que yo quiero hacer con esta parte de almidones, antes de ir a un pequeño corte y de abrir una ronda de preguntas de nuevo, que justamente contarles qué es lo que nosotros hacemos. En función de trabajar con el conocimiento de determinados almidones con los que nosotros trabajamos, es aplicarlos a nuestro formulado. O sea, sabemos cómo funcionan, sabemos qué características tienen, sabemos si ese almidón, una vez frío, me va a dar seteo o si simplemente me va a dar viscosidad o si ese almidón me tiene la capacidad de retener agua y hasta qué punto en combinación con otros estabilizantes o hidrocoloides, y a partir de ahí darle una solución a medida a cada uno de los clientes. Entonces, eso es un poco lo que hace Mati, lo que hace Marcelo, lo que hacemos todos nosotros, de ir, estar con ustedes y ver cuáles son los requerimientos, las necesidades, y en función de esas necesidades, porque no son todas iguales, poder brindarles una solución a medida. Y ahí ahora, cuando venga Marcel por el corte, vamos justamente a ver eso, ver aplicaciones de los productos con resultados reales, videos sobre las características que se buscan en una mozzarella, en una salsa de queso o en un queso procesado. Vamos a hacer un pequeño corte, unos 15 minutos, y después seguimos con la parte de Marcelo, que es la parte más técnica y práctica, digamos, de la charla.